Bien, bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por seguirnos, orar por nosotros, compartir, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y esta es Iglesia Reformada, Durazno, Uruguay. Nos juntamos en el Día del Señor para estudiar las Escrituras, ¿verdad? Para que, bueno, la iglesia pueda madurar, crecer y podamos alumbrar más a este mundo donde está en tiniebla, ¿verdad? Donde muchas veces nos quejamos del mundo que vivimos, pero muchas veces no alumbramos. Y la idea es esa, que Dios nos salvó para que seamos los luminares de este mundo, podamos vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente que el mundo. Bien, antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija esta reunión, esta predicación. Padre, bendito Dios que estás en el cielo, gracias, gracias Padre, por esta oportunidad de abrir una vez más tu palabra. Señor, y tú que nos vas a enseñar, tú que nos vas a exhortar, oh Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestros oídos espirituales, de que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Empieza por la mía, Señor, que soy el más pecador de todos. Soy el más pequeño de todo, el que necesita más de ti. Señor amado, gracias por darnos tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, que es Él que nos abre el entendimiento. Es Él nuestro Maestro. Es Él que nos hace entender las Escrituras. Oh Dios, toda es obra tuya. Nosotros simplemente aquí estamos. Siervos inútiles somos. Por eso ruego, Dios, que me des la sabiduría para leer, para dar a entender tu palabra. Ayúdame, Señor. Señor, porque necesito tu ayuda. Con mi fuerza no lo puedo hacer. Ayúdame, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el Evangelio de Juan. Ese es el título del mensaje, ¿verdad? El Evangelio según Juan. Bien, y la lectura que vamos a tener es Juan, capítulo 2, versículo 12 al 22. Juan, capítulo 2, versículo 12 al 22. Bueno, se acuerdan que leímos hasta el 11, ¿verdad? Muchos van a preguntar, ¿por qué leyó hasta el 11? Bueno, porque de acá en el versículo 12, miren lo que dice. Después de esto, o sea, después de lo que pasó, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, que fueron para Capernaum. Bien, estaban cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los campistas, y allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y lo esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema, se podrán imaginar, ¿verdad? ¿Cuál es? El Señor limpia el templo. Bueno, vimos el domingo pasado y estuve mirando las bodas de Canaán, donde el Señor Jesucristo, según este evangelio, hizo su primer milagro, su primera señal, ¿verdad? Convierte el agua en vino, demostrando que su deidad, ¿verdad? Que era creador, como dice el versículo 11. Ese fue el motivo de Cristo ir a la fiesta. ¿De qué? De glorificarse y que creyeran en Él. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 11. Este principio de señal hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, o sea, se dio a conocer, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Para eso fue ese milagro, ¿verdad? Para manifestar la gloria de Dios. Ahora el Señor tiene otra tarea: ir a Jerusalén y limpiar el templo, ir y limpiar la casa de su padre. Como Dios sabía, o sea, ya lo que estaban haciendo en la casa de su padre, ya Jesucristo, el Hijo de Dios, ya sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Y él sabía que ahí tenía una tarea que no iba a ser fácil. Tenía que ir a limpiar la casa de su padre. ¿Quién podía hacerlo? Solo el Hijo, ¿verdad? ¿Quién puede ir a defender la casa del Padre? El Hijo.
un vecino no va a ir, ¿verdad? Tiene que ir el hijo. Y bien, aquí vemos el Hijo de Dios y tiene que ir a defender, a limpiar la casa, porque los religiosos, aquellos que tenían que ser los responsables de limpiar la casa, de tener santificada y puro el templo de Dios, se habían corrompido. Años y años de que estaban en el pecado y viviendo en el pecado. Por eso la casa de Dios, ¿cómo estaba? Era toda llena de pecado, toda sucia, ¿verdad? Y había que ir a limpiarla. Y bueno, y mostrarle, ¿verdad? A nosotros cómo Él confrontó, cómo Él fue y enfrentó, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde el cristianismo es, donde se ha metido la psicología, ¿verdad? Y tenemos que medir las palabras y tenemos que, vos no digas esa palabra y ojo con la palabra y no es la manera, ¿verdad? Y ojo con los gestos. Bueno, acá vemos al Señor limpiando la casa de su Padre. Él fue, ¿verdad? Y fue con celo, ¿verdad? Vemos que acá dice que el celo de la casa de su Padre lo consumía. Él vio todo eso y lo indignó. Ver la casa de su Padre, un lugar santo, puro, que Dios había apartado ese lugar, ese templo, ¿verdad? Para que tuviera la presencia de Dios ahí. Un lugar donde todo el mundo viera y dijera, wow, qué bonito. No por la estructura, sino por la santidad que había ahí. Pero ¿qué pasa? El judío hizo todo lo contrario. Se gloriaba de la estructura, de la casa. ¿Ves la casa de Dios? ¿Ves los muros? ¿Ves el templo, la altura? ¿Ves todo el oro que tiene? ¿Ves qué bonito? Y ellos se alababan, ¿verdad? Porque tenían un templo, ¿verdad? Y la gloria de ellos era un templo, no el Dios que estaba allá adentro, ¿verdad? No, ellos se gloriaban del templo. Pero cuando va Cristo, demuestra que ellos no estaban haciendo su trabajo. Bueno, ahora el Señor tiene otra tarea, ir a Jerusalén, limpiar el templo, como Dios ya se lo había establecido, ya se lo había mandado el Padre. ¿Se acuerdan que Él vino a hacer la voluntad de quién? Del Padre. Entonces tuvo que hacer eso en la boda de Canaán, porque el Padre sabía que era la voluntad del Padre. Ahora tenía que ir a limpiar el templo, porque era la voluntad del Padre. Acá también nos está enseñando a nosotros que nosotros como creyentes no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿verdad? No abrimos los ojos y decimos, bueno, a ver, hoy voy a tratar de conquistar el mundo. Hoy vea que todo el mundo me conozca, me aplauda. No, dice Dios, tú no tienes que hacer eso. El que tiene que aplaudir es a mí, dice el Padre, no a ti. Tú eres mi siervo, tú eres mi servidor, ¿verdad? Y cada vez que abrimos los ojos, el cristiano tiene que estar orando diciendo, Padre, quiero glorificarte este día. Ayúdame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Y acá vemos al Señor. Bueno, otro día va a hacer la voluntad del Padre. Versículo 12 del capítulo 2 de Juan. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, después de las bodas, Jesús y su familia, su madre, sus hermanos, en la carne, bueno, nos damos cuenta también que Cristo, como dijimos en el pasado estudio, que Cristo tenía hermanos, tenía hermanas también, ¿verdad? Que José y María tuvieron, después de María de tener a Jesús, bueno, María y José se casan y tienen más hijos, ¿verdad? Fueron bendecidos por Dios por tener muchos hijos. Bueno, tenían hijas y hijos, los hermanos en la carne y los discípulos de Jesús, los 5 discípulos. Acuérdense que eran 5. ¿Ah? Se van a Canaán, se van de Canaán a Capernaum. El escritor nos está preparando ahora para contarnos la historia de la limpieza del templo, que lo dice el versículo 13 al 17, ¿verdad? Juan nos hace ver el derecho que tenía Cristo de ir a la casa del Padre y de limpiar y que adoren correctamente a Dios. Y Dios exige ese derecho, no solamente en el tiempo judío, sino que ahora también Dios exige a aquellos que son los templos de Dios, ¿verdad? Que vivan para la gloria de Él. Pues bueno, que no sirvan de cualquier manera. No se puede servir a Dios de cualquier manera, ¿verdad? No se puede hacer lo que a mí me gusta, lo que mi carne quiere, lo que a mí me parece. Bueno, hacer algo por arribita, algo que me vean, algo para cumplir, ¿verdad? Bueno, Dios dice, no lo hagas, mejor no lo hagas, haz todo para mi gloria y hazlo bien. Dios es exigente, ¿verdad? Y Él quiere que sus hijos, aquellos que somos los templos de Dios, vivamos para la gloria de Él, no una vida superficial. Bueno, yo me congrego, oro, leo la Biblia y está, ya cumplí. No, toda tu vida ya ahora es del Señor.
Lo que pasa es que vivimos en un mundo mediocre, donde el mundo piensa, vamos a hacer las cosas así nomás, para que nos vean, para cumplir. Y esa mediocridad se ha metido también en la iglesia, ¿verdad? Hacer algo por arribita. Bueno, Dios exige que cada hijo de Dios, aquel que es de la casa del templo del Espíritu Santo, haga las cosas para la gloria de Él. Bueno, acá en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, estaban haciendo las cosas para la gloria de ellos, para la gloria de los religiosos, ¿verdad? Por eso ahora vemos que el Señor dejó escrito todo este libro para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo que hicieron nuestros religiosos, ¿verdad? Ahora somos los creyentes, los templos vivientes, ¿verdad? Que ojalá que no nos estemos gloriando en nuestra carne. Mirá lo que yo hice, mirá los años que yo llevo fiel, mirá lo que yo hice, ¿verdad? Y esto que es gloriarme yo mismo, gloriar este templo, esta carne corrompida que se va a volver a la tierra, ¿verdad? Bueno, lo mismo hicieron estos religiosos, se gloriaban de las paredes del templo, ¿verdad? Hoy en día también muchas personas se glorían de lo que hacen, bueno, de lo que han hecho, y bueno, y le quitan la gloria a Dios y se la ponen a ellos. Bueno, vemos en el versículo 13, Juan capítulo 2, versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, estaba cerca la Pascua de los judíos. Bueno, este evangelio nombra tres Pascuas, tres fiestas de la Pascua. Bueno, en el capítulo 2, versículo 13, que lo estamos viendo ahora, también en el capítulo 6, versículo 4, y el capítulo 11, versículo 55. Ahí este actor relata las tres fiestas de la Pascua que el Señor participó. ¿Por qué? Porque era una ley. Todo judío tenía que ir a la fiesta de la Pascua. Era por ley. ¿Tá? Era por ley. No solamente era un mandamiento, sino era ley. Y ellos debían escoger un cordero en el mes décimo el día décimo del mes y celebrar la fiesta de la Pascua. El 14º del mes de Nisan, que era la última luna llena del mes de marzo a principios de abril, para nuestro calendario, ¿verdad? Bueno, ahí ellos conmemoraban la Pascua. ¿Saben qué? Y nosotros conmemoramos la Semana Santa. Iba a decir el día santo, la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, ellos conmemoraban la Pascua. Nosotros también, el domingo, conmemoramos la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, Jesús. Muy bien, Matías. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. El cordero debía ser sacrificado entre las 3 y las 6 de la tarde. Ahí, en ese día, ¿verdad? En el 14º del mes de Nisan, de las 3 a las 6 de la tarde tenía que ser el sacrificio. Bueno, ¿qué conmemoraban esa fiesta? Bueno, conmemoraban la salida de Egipto, ¿verdad? Cuando el ángel de Dios mató a todo primogénito de Egipto. ¿Se acuerdan? Bueno, aquellos que tenían el dintel, o sea, el marco de la puerta pintado con sangre, el ángel de Jehová pasaba de largo. Bueno, ellos se acordaban de esa fiesta, ¿verdad? Por eso era como nosotros la Santa Cena. Tomamos la cena ¿para qué? Hacer esto en memoria de mí, para recordar. Bueno, ellos hacían esta fiesta para recordar lo que Dios hizo en Egipto con sus antepasados. Ellos se tenían que ir, ¿verdad? Y hacer el sacrificio, llevar un cordero. Y bueno, aquí recordaban lo que pasó en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17, ¿verdad? Y esta fiesta era una de las fiestas más grandes para los judíos. No podían imaginar la cantidad, no podemos imaginar la cantidad de judíos que iban ahí, porque iban a distintas partes del mundo. No solamente los que estaban alrededor de Israel, sino había también, acuérdense que había judíos dispersos, ¿verdad? Tenían que ir también. Bueno, ¿qué pasó cuando el Señor llega al templo? ¿Verdad? A la casa de su padre. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra? Bueno, versículo 14. Y halló en el templo y a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Bueno, el Señor va a la casa de su padre, el templo que es casa de oración, y ¿qué encuentra? Un mercado, ¿verdad? Encuentro un mercado. Bueno, como dije, en este tiempo se imagina, ¿no? Entrar en el templo, todavía no entró en el patio, no entró dentro del templo, sino en el patio, la cantidad de judíos que estaban ahí, en el patio, más la cantidad de gente vendiendo,
más el ganado. Todo lo que era el excremento de los animales, la alimentación de los animales, la gente gritando, uno diciendo, yo tengo oferta 2 por 1, ¿verdad? Y el Señor entra ahí a la casa de oración, y es un caos. Se pueden imaginar, porque a veces miramos y decimos, pero wow, qué radical el Señor, agarrar un látigo y sacar todo para afuera. Me parece que es un poco exagerado. No, no es exagerado. Dios va a la casa de su Padre, ¿verdad? De un lugar donde era de oración, un lugar de santidad, y encuentra una feria de ganado, ¿verdad? Entonces no podía mirar, y eso lo indignó, y eso se enojó, y por eso tuvo que agarrar un látigo, ¿verdad? Y sacar todo para afuera. Entonces en este tiempo, toda esta gente que estaban haciendo un mercado ahí, todo era estrategia de quiénes, de los religiosos, ¿verdad? De los sacerdotes, del sumo sacerdote. Eran ellos mismos que tenían sus puestos y su ganado para la venta, ¿verdad? Para ellos mismos vender y esa plata volcarla a su bolsillo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque imagínense esa gente que venía de otras partes del mundo, cortar por el desierto, venir con una oveja caminando, todo el desierto. Bueno, cuando llegaron allí, imagínense, si llega viva la oveja, aparte la oveja no tenía que tener defectos, tenía que ser gorda, tenía que estar bien, 100% bien. Bueno, imagínense estos sacerdotes que vendían sus ovejas para sacar ganancia. Viene Gustavo, ¿verdad? Con su oveja de allá de 50 kilómetros. El sacerdote iba a agarrar la oveja y dice, no, esta oveja no es perfecta, no la quiero. ¿Saben qué? Andá a comprar allí una del puesto mío, mis ovejas que son mejores, ¿verdad? Y allá iban y compraban. Entonces la gente no iba con los animales, que iban con la plata, ¿verdad? Por eso estos religiosos, en vez de usar otra parte de Jerusalén, usaron el templo, el patio del templo. Y bueno, por eso el Señor se enojó, ¿verdad? Por eso se enojó, porque la casa de Dios es casa de oración. Además, bueno, ¿por qué estaban los cambistas? Bueno, porque venían gente de otras partes del mundo, judíos, de otras partes del mundo, con monedas romanas. Y acuérdense que los judíos no aceptaban las monedas romanas. ¿Por qué? Porque la moneda romana, ¿quién tenía? Al César. Y ellos adoraban al César, Roma adoraba al César como Dios. Entonces ellos no aceptaban. ¿Qué hacían? Cambiaban la moneda romana allí en el patio del templo por monedas del templo. ¿Se imaginan, no? Toda una estrategia, ¿verdad? Para ellos hacerse más ricos. Entonces vemos que por eso el Señor sabía lo que pensaban, se indignó ver toda esta gente que tenía que llevar al pueblo de Dios a mirar la palabra, a adorar a Dios. Ellos pensaban en sus bolsillos, hacer negocios, vender ovejas, traer monedas, ¿verdad? El dinero que traían era, como dije, del imperio romano y ellos no la aceptaban. Ellos querían cambiar la moneda romana por moneda judía. Bueno, como dije, se imaginan todo el alboroto que habría allí, ¿verdad? Toda la cantidad de gente vendiendo, comprando, bueno, después más adelante haciendo los sacrificios. Bueno, sería un caos ese patio del templo. También en esta misma fecha, debían pagar los judíos en impuesto al templo. Tenían un impuesto que pagar, ¿verdad? Y tenían que pagar el impuesto al templo. Esto lo hacían una vez al año. Bueno, que era el equivalente de 2 días de trabajo. 2 días de trabajo tenían que ir y darle al templo. Esto era por ley, ¿verdad? Pero también pagadas con monedas de judías, no monedas romanas. Entonces ellos tenían que ir, ¿verdad? Con su plata y tenían que ir al cambista y el cambista se lo cambiaba al precio que ellos querían, ¿verdad? Porque acuérdense que tenía que ganar el sacerdote y tenía que ganar el cambista. Entonces exprimían al pobre pueblo que iba a adorar a Dios. Bueno, por eso Dios estaba tan enojado, tan indignado. Imagínense, uno lo lee y se enoja, se imagina el Señor, ¿verdad? Entonces tenían que pagar sus impuestos también. Todos los cambistas y vendedores de ganado, sus ganancias eran muchas. Más por la cantidad de gente judía que iba a esta fiesta. Se cree que iban más o menos 2 millones de judíos de distintas partes del mundo. Venían, ¿verdad? Venían cantidad de judíos. Y imagínense toda la plata que hacían estos religiosos cuando venían y pagaban el impuesto, cuando venían a comprar el corderito. Todos iban para las arcas de ellos, ¿verdad? Y bueno, por eso hacían toda una organización, ¿verdad?
para esperar toda esta gente y que vengan y todo, una semana, un mes antes, preparando la fiesta, ¿verdad? Una preparación bárbara para estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque habían agarrado la casa de Dios para negocio. Entonces, para estos religiosos era un negocio redondo, cambiar las monedas, vender el ganado, también aquellos que estaban allí ponían un puestito, bueno, tenés que pagarme el piso, como vamos a la feria, ¿verdad? Bueno, ¿querés un puesto? Pagame el piso, ¿verdad? No podían poner, si tú tenías ganado el perfecto para vender, tenías que pagarle a ellos también para poder, la autorización, ¿verdad? Para poder vender el ganado de esas personas, pero ellos primero ponían su ganado, su gente para vender. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que hoy también lamentablemente también se repite. Los líderes religiosos han agarrado las cosas de Dios, ¿verdad? Para buscar dinero. Bueno, venga aquí, deje tanto y va a encontrar su milagro. Va a salir con su bendición, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que hacen esta gente? Como en el tiempo de Jesús. Buscan el dinero, buscan la plata, ¿verdad? Ellos lo que quieren es dinero. No les importa las almas de las personas. Ellos lo que les importa es el dinero. Hoy en día también, nosotros que también participamos en esas cosas, ¿verdad? En las cosas de ver de esto que pasó acá en el tiempo de Jesús, lo vimos también nosotros. Bueno, gente que se preocupó más por la gente que tenía dinero que por nosotros. Entonces, ¿qué fruto estaban dando los líderes religiosos? ¿Dónde estábamos? Que ellos se preocupaban más por qué, por el dinero, por la gente que tenía dinero. Aquella que no teníamos dinero, no importa. ¿Qué es ese fruto? No le importa las almas, le importa el dinero, ¿verdad? El dinero, le importan las ofrendas. Bueno, ¿qué vamos a preocuparnos por Gustavo? Si Gustavo tiene un carrito de vender pancho, ¿qué ofrenda va a dar? Vamos a preocuparnos aquel que tiene tal título, aquel que tiene tal cosa, que va a ofrendar más, ¿verdad? Y lamentablemente eso en muchas iglesias evangélicas pasa eso. Y se repite la misma historia. Y esta clase de gente, el Señor dice en Mateo capítulo 21, versículo 13, dice así: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, otra cosa que estaban haciendo mal era que el patio del templo, donde tenían ese mercado estos judíos, bueno, en el patio allí, ¿saben quién iban? Los gentiles. Porque el gentil no podía entrar dentro del templo. Y la mujer no podía entrar dentro del templo. ¿Dónde podían ir a adorar los gentiles y a escuchar la palabra de Dios? En el patio del templo. ¿Se entiende? Entonces, estos judíos, al hacer ese mercado, esa cantidad de gente ahí, los gentiles no entraban. ¿Se entiende? Había tantos judíos ahí que el mismo desprecio, ¿verdad? Ya los gentiles no podían ir a escuchar la palabra de Dios. La mujer tampoco podía ir, ¿verdad? Entonces habían agarrado el patio que estaba previsto, ¿verdad? Para que Dios lo había dicho, bueno, el patio es para que vayan los gentiles y las mujeres a adorar en el templo. Bueno, habían ocupado todo el patio para hacer una feria, ¿verdad? Y esto venía ya repitiéndose de años y años, era costumbre, ¿verdad? Acuérdense que hacía 400 años que Dios no mandaba ningún profeta. ¿Se imaginan lo que sería ese templo, lo que serían los fariseos? Por eso el Señor siempre fue y apuntó contra los líderes religiosos y le dijo: ustedes han hecho una cueva de ladrones. Ustedes son los ladrones, son los estafadores. Ustedes lo que están haciendo, robando a la gente. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bueno, Juan capítulo 2, versículo 15, seguimos adelante. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Bueno, la purificación del templo, Juan la relata al comienzo del ministerio del Señor, ¿verdad? Aquí el comienzo del ministerio del Señor, Juan relata la purificación del templo. Los otros evangelios sinópticos, o sea que dicen los tres lo mismo, relatan al final del ministerio del Señor. ¿Qué? ¿Se contradicen? No, lo que está quedando decir es que Cristo fue varias veces al templo, ¿verdad? Y las veces que fue, tuvo problemas. Cada vez que Cristo iba al templo tenía problemas. ¿Por qué? Porque limpiaba la casa de su Padre, ¿verdad? Porque quería purificarlo. Porque iba a reprender el pecado y a limpiar el pecado con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen los verdaderos seguidores de Dios. Van a la casa del Padre a limpiar. Van a limpiar la casa de Dios. Bueno, ¿saben qué? Nosotros somos la casa de Dios. ¿Qué hacemos? Limpiamos esta casa continuamente. Estamos confesando los pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere que nosotros estemos puros, limpios.
¿verdad? Y porque este cuerpo es un lugar sagrado donde mora el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, ahora cuando estamos contaminados, tiene que venir otros y enseñarnos, ¿verdad? Porque muchas veces precisamos de otro hermano que nos diga, estás pecando, estás mal. Limpia tu templo, limpia tu cuerpo, ¿verdad? Bueno, así como Cristo fue y limpió el templo de Dios, ahora nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, Dios había mandado varias veces profetas y ahora manda a su Hijo haciéndole advertencia, ¿verdad? Al pueblo de Israel que se arrepintiera y no vivieran más en el pecado, en la idolatría, en la avaricia, que se arrepintieran de su pecado, pero no lo hicieron. ¿Y qué le pasó al templo de Jerusalén? Fue destruido el templo de Jerusalén. La gloria de ellos, a cantidad de paredes y muros y oro, vino Tito del año 70 y lo destruyó, lo dejó hecho polvo al templo. La gloria del pueblo de Israel fue destruida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar la palabra de Dios. Bueno, nosotros como hijos de Dios debemos aceptar la palabra de Dios, ¿verdad? Para limpiar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos limpia, es la palabra que nos purifica, es la palabra, como vimos el miércoles, que está viva, el que nos habla, la que nos exhorta, ¿verdad? Y nosotros al vivirla, bueno, ¿qué somos? Vivimos la palabra de Dios, la luz, somos la luz, los luminares de este mundo. Pero ellos no querían hacerlo, ellos tenían los deseos de su padre el diablo, ellos seguían el deseo del dinero, su Dios era el dinero, ¿verdad? Juan capítulo 2 versículo 15, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos echó fuera. Dios no hace ver cómo Él actúa, ¿verdad? Cuando hay que confrontar el pecado, ¿cómo lo confrontaba? Ay, no es la manera. Iba Juan atrás de Jesús y decía, Señor, no es la manera, no lo hagas así. No, todo el mundo se cayó la boca, miraba a Cristo enojado, ¿verdad? Firme contra el pecado, porque estaba haciendo lo que decía la palabra de Dios. La casa de Dios es casa de oración, y ustedes han hecho una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces vemos, lo mismo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo mismo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora estamos nosotros, lo mismo debemos hacer nosotros, que somos servidores de Dios. Cuando en el cuerpo de Cristo hay pecado, los cristianos se levantan a confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque el celo de Dios nos debe consumir. La casa de Dios, el cuerpo de Dios tiene que estar limpio, ¿verdad? Y no estar lleno de pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no crece, el cuerpo no madura. El cuerpo, al estar en pecado, está enfermo y no crece espiritualmente. El Señor no esperó, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. No, el Señor fue y confrontó. El Señor dijo, bueno, se paró y dice, a ver quiénes están conmigo para sacar todo esto. No, él fue solito nomás, con un látigo y empezó a sacar a todos para afuera, ¿verdad? No hizo un escándalo, sino que fue y actuó, lo que tenía que hacer lo hizo correctamente, ¿verdad? Sin hacer escándalo. ¿Por qué? Porque si hacía un escándalo, hacía una revuelta allí, ¿quién iba a proceder? Los soldados romanos. Iban a entrar al templo de Jerusalén, iban a profanar el templo, iba a ser peor todavía, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, como la Biblia lo enseñaba, ¿verdad? Y confrontó el pecado y limpió el templo. Lo mismo debemos hacer nosotros en todo tiempo. Limpiar nuestro templo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe estar limpia. ¿Cómo? Confrontando el pecado. Así mismo, así como Cristo fue y confrontó el pecado en este tiempo, también en el milenio, cuando venga a defender a su pueblo Israel, va a venir también, cuando venga a gobernar, va a venir también a limpiar el templo, a purificar el templo. ¿Por qué? Otra vez, van a construir el templo y lo van a profanar. Satanás se va a sentar dentro del templo y va a querer que lo adoren, ¿verdad? Bueno, cuando venga Cristo va a sacar y va a limpiar todo el templo. Lo mismo que hizo el Señor por primera vez, ahora lo va a hacer solamente con el poder de su boca, ¿verdad? Y lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3, lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 20 al 21, esta profecía que cuando Cristo venga a reinar en el milenio, ¿verdad? Y van a venir y van a postrarse y van a decir, Cristo es el Señor, ¿verdad? El Mesías vino a gobernar. Primeramente Juan lo presenta, he aquí el Cordero, el que va a morir. Pero cuando venga en el milenio,
no va a venir como un cordero, va a venir como león de Judá, como el rey de reyes, ¿verdad? Y todo el mundo se va a mostrar a los pies de Dios y va a gritar, Cristo es el Señor. Juan capítulo 2, versículo 16. Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, el Señor en su misericordia le estaba enseñando a estos mercaderes que no hicieran más estas cosas, porque Dios no estaba agradado de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Bueno, no sabemos si ellos lo hacían con una maldad, si ellos capaz que, como el sumo sacerdote lo había elegido para que vendieran allí sus productos, o lo eran seleccionados, capaz que ellos pensaron, bueno, desde el tiempo de mis padres lo hacemos, qué privilegio, poder estar en el templo vendiendo, ¿verdad? Cosas para el sacrificio. Bueno, el Señor en su misericordia está diciendo, no lo hagan más, esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Esta gente estaba, no sabemos si estaba pecando, ¿verdad? Deliberadamente o no sabían estas cosas. Acuérdense que lo que enseñaban las escrituras eran los religiosos. Y ellos iban a enseñar lo que les convenía, ¿verdad? Acuérdense que habían sacado la ley y estaban poniendo mandamientos de hombres, ¿verdad? De lo que costumbres de hombres. Entonces el Señor también más adelante también lo reprende por esto. Entonces le enseña el Señor que el templo no estaba para vender cosas, sino era un lugar apartado para la gloria de Dios. Los religiosos en este tiempo habían agarrado el patio del templo donde iban a ir los gentiles y las mujeres a escuchar la palabra de Dios y no podían entrar porque estaban en el mercado de ganado. Bueno, vemos que no solo el lugar que se predica es el lugar santo, también era todo el edificio, todo el predio, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pero no agarramos el lugar donde predica el pastor o donde predica el sacerdote. Agarramos el fondo del templo, pero acá estaban en el patio del templo. Y el Señor estaba enojado. ¿Se dan cuenta? El Señor estaba enojado y estaban en el patio. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor es que en un templo que está apartado para predicar la palabra de Dios, es para estar apartado para la palabra de Dios. No es para vender ropa, no es para hacer tortas fritas, no es para, bueno, hacer un vivo, ¿verdad? De ropa barata. No, no, no. Es para adorar a Dios, ¿verdad? Porque hoy en día está tan acostumbrado, como el mundo se ha metido entre la iglesia, y el mundo lo hace, y también lo hacemos todo, pero a Dios no le agrada todas esas cosas, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículo 17. Juan capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, el escritor, o sea, el escritor Juan, el evangelista, apoya esta actitud del Señor usando el Salmo 69, versículo 9, mostrando que al salmista, o sea, David, también le pasó lo mismo. Bueno, fue perseguido por defender las cosas de Dios en el templo de Dios. Bueno, y ellos se acordaron, ¿verdad?, de lo que hizo el salmista, estaba haciendo Cristo ahí en el templo, y fue perseguido. Bueno, también vemos que como Juan nos mostró en el sermón anterior, el Señor obrando, convirtiendo el agua en vino, ¿verdad? También vemos en nosotros, Dios haciendo una nueva criatura en nosotros, Dios creando de la nada, como el agua haciéndola en vino. Nosotros, pecadores que merecíamos el infierno, nos hace una nueva creación, ¿verdad? Y después de hacer una nueva creación, a este templo, ¿qué hace? Lo purifica. Lo mismo que hizo el Señor ahora en el segundo relato de Juan, ¿verdad? Purifica el templo. Bueno, después de salvarnos el Señor, ¿qué nos hace? Nos purifica también, ¿verdad? Nosotros que somos el templo de Dios, ¿cómo nos purifica Dios a nosotros? Con la palabra de Dios, enseñándonos la Escritura. Por eso nos juntamos los miércoles, nos juntamos los viernes, nos juntamos los domingos. ¿Para qué? Para comer un asado y pasar bien. No, para estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la única que puede santificarnos este templo, limpiar este templo, el templo de Dios, ¿verdad? Este cuerpo es la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Muy probablemente que estos judíos fueron el grupo del Sanedrín. ¿Se acuerdan de lo que fueron a hablar con Juan el Bautista? El grupo del Sanedrín. Juan capítulo 1, versículo 19. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos
enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Bueno, serían este grupo, sacerdotes y levitas, ¿verdad? Que enfrentan al Señor y le dicen, bueno, hacer una señal, un milagro, a ver. Y bueno, si se acuerdan que más adelante le pidieron lo mismo al Señor y el Señor le dijo, solamente el milagro del profeta Jonás, ¿verdad? Van a tener, así como tuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de pez, así va a estar el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en la tumba, ¿verdad? Bueno, esa era la señal que el Señor le iba a dar a los religiosos. Pero también sabemos que la Escritura también nos enseña que el mismo Señor Jesús hizo muchos milagros cuando fue al templo, ¿verdad? Pero ellos, como no le daban importancia, no creían, no lo miraban, no creían en Cristo. Pero sí mandaban siempre a uno a otro a mirar a ver a Cristo si caía en alguna palabra o se equivocaba o algo para acusarlo, ¿verdad? Para darle muerte. Pero el Señor siempre cuando estuvo ahí en el templo, siempre hizo milagros, ¿verdad? Él estuvo enseñando la palabra, él sacó demonios, y después lo vamos a ver más adelante, porque no quiero tampoco mirar todo, si no tengo que mirar toda la Biblia, ¿verdad? Pero bien, pero por arriba, ¿verdad? Sabemos que el Señor fue al templo y siempre actuó, hizo cosas para la gloria de Dios, donde Él estuvo, siempre estuvo haciendo cosas para la gloria de Dios. Entonces ellos querían señales, espectáculos, ¿verdad? Para ellos creer en Cristo. Bueno, lo mismo dice el mundo hoy en día. ¿Qué señal le hace tu Dios para que yo crea en tu Dios? Eso es el mensaje que dice el mundo, ¿verdad? Nos retruca el mundo. ¿Qué es lo que hace tu Dios para que yo crea? A ver, ¿hace algo para yo creer en tu Dios? Bueno, ¿saben qué? Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos dice que está la creación. Dios hizo la creación. Y esa es la señal que va a dejar este mundo, la creación, para que ellos no tengan excusa cuando se vayan al infierno por no creer en el Señor Jesucristo y rechazarlo como su Señor. Juan, capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, el Señor le está diciendo destruir este templo, él, su cuerpo, no el templo, ¿verdad?, de judíos, no el templo que ellos adoraban, sino está hablando de su cuerpo. Y esta afirmación que hizo el Señor, ellos la torcieron para condenarlo. Miren lo que dice Marcos, capítulo 14, versículo 57 al 58. Marcos, capítulo 14, versículo 57 al 58. Entonces levantándose unos, estaban ahí procesando a Cristo, ¿verdad? Y levantando falsos testimonios, dijeron falsos testimonios contra él, contra el Señor, diciendo, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No, eso no fue lo que dijo el Señor. Pero ellos habían cambiado lo que dijo el Señor en ese momento para acusarlo, ¿verdad? Para poderlo condenar a muerte. Entonces habían cambiado y eso es lo que hace Satanás, fuerza las escrituras, ¿verdad? Para que no crean ni engañar aún a los escogidos. Por eso los escogidos debemos estudiar las escrituras, ¿verdad? Todos los días. Entonces los religiosos se burlaron del Señor cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la cruz, ¿qué le dijeron al Señor? Miren lo que dice Mateo 27, versículo 40. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Usaron esas palabras que no entendieron, ¿verdad? La usaron para burlarse del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 29 al 30, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificarás, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Se dan cuenta? Ellos se burlaban del Señor, de lo que el Señor había dicho. Pero ya el Señor estaba allí en la cruz, cumpliendo la profecía que dijo al principio. ¿Se dan cuenta? Y ellos no entendieron. No entendieron. Juan capítulo 2, versículo 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, ni los discípulos habían entendido en ese entonces. ¿Cuándo entendieron? Cuando Cristo resucitó. Se dan cuenta que no entendieron lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Por eso se burlaban y quedaban. ¿Qué dijo? ¿Va a romper el templo? ¿Lo va a levantar él? No entiendo. Por eso se burlaban, porque no entendían
lo que el Señor le había dicho. Y después de la resurrección del Señor terminó la adoración al templo. Después de la resurrección de Cristo, terminó la adoración en el templo. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Gracias a Cristo. Gracias a Él por su resurrección, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está hablando con la mujer samaritana, ya le está profetizando, viene la hora. ¿Qué hora? La hora cuando Él resucite de entre los muertos, ¿verdad? Que ya no van a adorar más ahí en el templo, porque los samaritanos no podían entrar al templo a adorar a Dios. Entonces ellos se sentían excluidos, odiaban a los judíos a los samaritanos, no podían entrar. Entonces Jesús, hablando con la mujer samaritana, Él le dijo, bueno, va a llegar el tiempo que no van a empezar a adorar a Dios ahí en el templo. Tú vas a nacer de nuevo y podés adorar a Dios en tu cuerpo. Tú eres el templo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién lo logró? El Señor. Ese privilegio nos dio el Señor a sus hijos de ser el templo viviente de Dios. ¿Dónde dice eso? En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Los creyentes ahora son el templo de Dios. Nada que ver, ¿verdad? Lo que nos han enseñado a nosotros, ni lo que nos enseñaron cuando fui niño, fui a la iglesia católica, ¿verdad? Y cuando entraban, y también a la iglesia evangélica. Y nos enseñaban, cuando entramos a la iglesia, abre, acá está la presencia de Dios. No se puede hablar, no se puede, ¿verdad? Y nosotros entramos en aquel lugar frío, calladito, porque ahí estaba la presencia de Dios. Nada que ver lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice el 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, la iglesia se edifica ¿con qué? Con la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Versículo 21. Se edifica, ¿qué quiere decir? Se edifica, ¿verdad? Versículo 21. En que todo el edificio, ¿qué edificio? Nuestro cuerpo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero, ¿de qué está hablando? ¿De nuestro cuerpo o de un templo, de una casa? Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente, ¿qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De quién está hablando Pablo? De nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. No es la estructura. Esta casa no tiene valor ninguno si ustedes, hermanos, no vienen, ¿verdad? Y no se predica la palabra de Dios. Es una casa más. ¿Por qué tiene valor? Porque vienen los cristianos, vienen los pequeños templos de Dios. Juntos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Juntos somos el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué dice Pedro que somos nosotros? Piedras vivas. Como piedras vivas, ¿qué tenemos que hacer? Ser edificado como casa espiritual. ¿Cómo? Sí, yo soy una piedra viva y me tengo que edificar como casa espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo una casa espiritual? Sacerdocio santo. ¿Qué soy yo? ¿Un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Sacrificios espirituales para Dios. Sacrifica su vida. Hace sacrificios para la gloria de Dios. Bueno, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí se dan cuenta quién es el templo de Dios ahora. En este tiempo de Jesús era el templo, era la estructura. Ahora son los creyentes. Las 24 horas somos el templo de Dios. No solamente cuando nos congregamos, sino las 24 horas, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, ¿quién resucitó a Cristo de los muertos? El Padre, Dios. ¿Quién nos da vida eterna? El Padre, Dios, a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene poder para hacer eso? Dios. Nosotros no tenemos el poder. Nosotros no tenemos el poder de vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué la vivimos? Porque Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos impulsa, nos lleva a obedecer, a confesar el pecado, a apartarnos, a amarlo, a servirle. Eso es lo que hace un cristiano.
Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Acá ven, lo dice Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Cómo anda el cristiano? En vida nueva. No anda mejorado. No está un poquito mejor. No, él está un poquito mejor a lo que era antes. No. La Biblia dice que anda en vida nueva. Es una nueva criatura. No es mejorado. No es remendado. No es empachado. Es nueva. Y bueno, ¿quién hace esa obra? Dios. Dios es el que hace la obra. Así como Dios levantó a su Hijo de los muertos, así también hace a sus hijos, le da vida nueva. Le da vida nueva. Una vida espiritual. Antes estábamos muertos espiritual y ahora tenemos vida espiritual. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo lo dice otra vez, el Padre resucita a Cristo de los muertos, así también nosotros nos da vida como resucitó a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Si resucitó a su Hijo, también me va a resucitar a mí, ¿verdad? Nos va a dar vida eterna. Esa es nuestra esperanza, Juan capítulo 2, versículo 20. Dijeron luego, Juan 2:20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, vemos que los judíos no entendieron nada de lo que el Señor estaba diciendo. Ellos salieron, ¿verdad? Salieron pensando que el templo era la casa de Dios y que ellos estaban haciendo bien las cosas, que Cristo estaba haciendo mal las cosas, que Cristo quería destruir el templo. Bueno, ellos no entendieron nada, ni aún los discípulos del Señor. No entendieron después que el Señor resucitó de los muertos. ¿Qué aprendimos en este pasaje? ¿Qué aprendimos? Bueno, que el Señor es celoso por su casa. Por eso el Señor nos manda a nosotros que también cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que cada día limpiemos nuestra casa, que la purifiquemos, que seamos santas, ¿verdad? Lo mismo debemos tener nosotros el deseo de Cristo, de limpiar la casa, también nosotros limpiar la casa de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Espiritual, ser aceptable, hacer sacrificios a Dios, ¿verdad? Porque ahora somos nosotros los sacerdotes, somos nosotros el templo y estamos para hacer sacrificios agradables a Dios. Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Nosotros somos lo que somos el cuerpo, no usamos nuestro cuerpo de sacrificio vivo, ¿verdad? Somos el templo de Dios. Lo religioso no le importa cómo está el templo, no le importan las personas. Ellos lo que les importa es que vayan al templo, den su ofrenda, ¿verdad? No falte, vos venís, servimos al Señor, no importa lo cómo vivas, no importa lo que hagas afuera. Lo importante es que tú vengas, des tu ofrenda, tu diezmo y ya estamos todos bien. Estamos contentos, el Señor queda contento y todos quedamos contentos. Bueno, eso nos vemos aquí que el Señor no quedó contento con lo que estaban haciendo los religiosos. Debemos estar ocupándonos de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Limpiando la casa de Dios. La morada del Espíritu Santo está en nuestra vida. Y para que el Espíritu Santo actúe, y esta casa tiene que estar limpia. Para que Dios me use, yo tengo que estar apartado. Dios usa herramientas limpias, no usa herramientas todas sucias, ¿verdad? Bueno, debemos preocuparnos de nuestra salvación como iglesia, para que el Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro como iglesia y individualmente. Bien, hermano, vamos a orar. Padre, bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por el celo, Señor amado, de tu Hijo que nos enseñó a nosotros hoy en día para tener ese mismo celo, para limpiar nuestra casa, tu casa, la casa espiritual, de la morada del Espíritu Santo. Padre, este cuerpo que Cristo lo ganó con su sangre, nos compró, ya no somos nuestros, no somos de nosotros mismos, sino somos tuyos. Y ahora lo que vivimos, lo vivimos para tu gloria. Ayúdanos a estar conscientes de estas cosas, para que tú estés contento, para que esta casa, de piedra viva, como dice Pedro, sea edificada en los fundamentos de los apóstoles, los profetas, y poder, Señor amado, ser estos luminares, ser la sal de esta ciudad de Durango. Te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, por orar, continúen orando, ¿verdad? Y por esta semana no vamos a salir la otra semana, si Dios lo permite, ¿verdad?
y vamos a continuar los estudios la otra semana. Vamos a parar esta semana y bueno, que estén orando por nosotros para poder venir renovados y bueno, que el Señor se glorifique en los resultados de nuestra vida en esta semana, que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y gracias, que pasen bien.